Muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenas tardes a todas, a todas. Empezamos más temprano hoy día. Muy buenas tardes a todas y a todos. Radio La Base SATV transmitiendo un nuevo programa junto a el vocero de No Más AFP. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Superior de Comercio. Egresó como profesor de Historia y Geografía de Educación Cívica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Fue militante del Partido Socialista hasta el año 94, hasta que apoyaron a Eduardo Frei. Muchos suponemos que terminaron su militancia. Vicepresidente de la CUT 2000-2001, cuando Antonio Martínez era presidente, trotskista de corazón. Conversamos con el compañero y vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina. ¿Cómo le va, compañero? Muy bien, pero los datos del Libero y del Mercurio no son correctos, así que creo que no tiene mucho sentido. Nunca, no fui histórico militante del Partido Socialista, no tengo nada que ver con él, no vengo de esa matriz. En segundo lugar, otros datos que hay ahí sobre el currículum no son precisos. Perfecto. Pero en fin, soy profesor, soy militante de izquierda y fui vicepresidente de la CUT. Renuncié cuando Arturo Martínez pactó en el primer gobierno de Ricardo Lagos, pactó un acuerdo para una reforma que no reformaba nada. Y lo denuncié públicamente a Arturo Martínez y a todos los socialistas que estaban con él y que conspiraban en la Central Unitaria de Trabajadores. Fue público en ese momento, el año 2000. Por lo tanto, mi relación con el Partido Socialista fue más bien muy efímera. Fue en los tiempos que Clodomiro Almeida estaba en una controversia internacional con un problema en la embajada rusa. Pero nada, la gente que me conoce sabe perfectamente que no soy parte de esa cultura. Para precisarlo, por favor. Pero no, excelente y le agradecemos, don Luis. Compañero, hoy día vamos al tema que nos convoca con respecto a las AFP. Hoy todos y todas los políticos o partidos políticos están hablando de alguna forma el supuesto término y otros la perpetuidad de un sistema que ya es por todos sabido que es fallido. La coordinadora No Más AFP ha tenido una lucha de años con respecto al terminar este sistema. La clase política, don Luis, ¿realmente está cooperando para terminar o nuevamente nos están engañando? Sí, bueno, hay que distinguir. Yo creo que cuando se refiere a la clase política no estamos refiriendo a los partidos políticos, más bien al Congreso, a los que hoy día ofician de senadores y diputados. En general, diría yo, hay un sector importante que está haciendo todos los esfuerzos porque este sistema no sufra modificaciones estructurales. Y hay que decirlo claramente, un sector importante de la ex nueva mayoría se empeña de manera majadera en intentar llegar a acuerdos con el gobierno de Piñera para no tocarle un peso a las AFP. Y esto es lo que la ciudadanía debe estar alerta, atenta, porque son los mismos que durante 39 años se han opuesto a todo tipo de reformas reales que beneficien a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto uno se pregunta con absoluta legitimidad, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es claro. Este sistema responde a una industria parasitaria, que no genera gran cantidad de empleo. Una industria parasitaria que vive de lo que nosotros mensualmente entregamos como fracción de nuestro salario, que es un poquito más del 10%, al punto que las AFP logran utilidades de más de 550 millones de dólares el año pasado, cuando Chile ya vivía una crisis económica grande después del estallido. Antes del estallido ya venía en crisis, y las AFP logran utilidades que son absolutamente indecentes, si pudiésemos decir una palabra. Entonces, hay por supuesto también un grupo de diputados, de senadores, de congresistas que está en una postura mucho más, yo diría,
decente, hay que decirlo. Bueno, 5 senadores tomaron en sus manos la propuesta que nosotros venimos levantando hace tanto tiempo y presentaron un proyecto en el Senado, en la Comisión de Constitución, para modificar la Constitución y acabar con el decreto ley 3500, que fue el decreto que dio origen a este sistema privado de pensiones y que ha sido un fracaso, pero por donde usted lo mire es un fracaso. Si esto solamente ha sido en claro beneficio de los grandes grupos económicos y de algunos altos ejecutivos que han vivido, producto de que las AFP seguramente corrompen a muchos, altos ejecutivos con altos ingresos, y otro grupo que lo defiende son algunos fanáticos, yo diría, ideológicos que defienden este sistema, pero la gran, inmensa mayoría, yo creo, del país, de derecha, de izquierda, gente común y corriente, la gente sencilla, no puede estar con este sistema, porque más adelante vamos a hablar de algunos datos, pocos datos para que no confundir, pero esto tiene condenado a la gran mayoría. Cuando digo la gran mayoría estoy hablando, para ser concreto, 95,6%. De ahí para abajo, 95,6%. O sea, le descontamos, queda un 4,4% para llegar al 100%. Entonces podríamos decir que el 4,4% está bien, ¿sí? Pero el 95,6%, entre los que se encuentran usted, yo, los profesores, los funcionarios públicos, los trabajadores bancarios, la gente del comercio, es decir, todos, pues. Si estamos hablando del 96%, ¿quiénes no están ahí? Los grandes empresarios, los altos ejecutivos, los grandes gerentes, las grandes corporaciones. Pero eso es una minoría. Y por lo tanto, independiente de lo que se diga en términos prácticos, en términos concretos, este es un sistema que ya no da para más. Y yo soy de los que cree que tenemos que acabarlo. Ya estamos, bueno, hay un cambio político en el país, tenemos un plebiscito. Yo creo que se abrió una posibilidad para acabar definitivamente con las AFP. Mario Desbordes es uno de los mayores defensores y críticos con respecto a la coordinadora de Noma AFP y uno de los defensores de las AFP y mantenerlas. Porque la verdad es que, lo dice una y otra vez, que los sistemas de reparto en el mundo han sido fallidos. Lo que no dice es que él es una persona que fue carabinero, que hoy recibe una pensión de carabineros de Chile y que, si podemos decir algo, es que las Fuerzas Armadas en nuestro país y Carabineros de Chile están en un sistema de reparto puro. O sea, ¿por qué dicen que es fallido cuando ellos lo gozan, compañero? Bueno, esa es parte de la propaganda, parte del discurso construido sobre sofismas, ¿eh? Para los que son más jóvenes, los sofismas corresponden a una etapa de la historia filosófica importantísima. Los sofistas, quienes pregonaban estos sofismas, perdone que me haga una digresión en este tema, pero creo que es relevante para la gente, para los auditores, todo medio de comunicación tiene que cumplir la labor de informar, pero también al mismo tiempo educar. Los sofismas los propagaban los sofistas y consistía en realidad en convertir una media verdad, una media mentira y convertirla como una verdad, imponerla como una verdad, pero estaba construida sobre supuestos falsos. Sócrates, que todos seguramente lo han escuchado en más de una oportunidad, Sócrates, a través de un método que se consistía en la mayéutica, derribó estos sofismas. Y hoy día estamos frente a esa misma estrategia, sofismas, que son media mentira, media verdad. ¿Qué dice esta gente? Porque además hay que decirlo, esta gente no tiene idea de lo que habla de lo que no sabe. Pero como hay un dogma, como hay un paradigma, un dogma de fe ideológico, ellos están dispuestos a repetirlo cuantas veces sea necesario. Entonces, ¿qué dice? Los sistemas de reparto están quebrados. Mentira. Ningún país del mundo que tenga sistema de reparto ha quebrado. Ninguno. Primer dato objetivo. Segundo dato, toda Europa tiene sistemas públicos de pensiones. Toda Europa. Estados Unidos, Canadá, Japón. Todos países capitalistas. Estados Unidos, Japón, Canadá. ¿Alguien de los que está escuchando este programa tendrá dudas que esos países son países capitalistas? Pero voy a nombrar 4 países de Europa. Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. Angela Merkel, Macron, Emmanuel Macron, Boris Johnson y Conte. 4 gobiernos de derecha. Los 4 tienen sistemas públicos de pensiones. Francia y Alemania e Italia tienen prácticamente sistemas puros de reparto. ¿Cuál es el problema? Dicho esas verdades, ¿cuál es el problema? Otra verdad.
los sistemas de reparto enfrentan contingencias derivados del cambio demográfico. Sí, eso es efectivo. Por eso es relevante que nosotros hablemos siempre con la verdad, ¿sí? Porque después usted lo puede contrastar, perdón. Los sistemas de reparto tienen problemas, sí. ¿Cuáles son los problemas? Los cambios demográficos, es decir, que la población empieza a envejecer y por lo tanto el flujo de capital que generan los activos muchas veces no es suficiente para pagar las pensiones de los pasivos. Ese es un problema. ¿Cómo lo resuelve usted? Aumentando el gasto fiscal para contribuir. Italia, el país que más gasta, 16% destina al cubrir las pensiones de los italianos. España también tiene un sistema puro reparto. ¿Cuánto es la tasa de reemplazo? Es decir, el porcentaje que usted saca como pensión respecto a lo que ganaba en la vida activa, cerca de un 80%. ¿Cuánto se gana en Chile? 23%. Ahora, vamos al caso chileno. En Chile, más del 65% de las pensiones se pagan con cargo al Estado Nacional, al erario nacional. O sea, las paga el fisco, todo el pilar solidario, las Fuerzas Armadas, el aporte previsional solidario, todo se paga con cargo al impuesto que paga usted, que pago yo, que es el impuesto más regresivo, el IVA. Entonces, es una falacia. Yo, esta gente que habla, ¿por qué no va a foros con nosotros? ¿Por qué no quiere discutir públicamente? Porque es gente que miente de manera descarada y los datos son absolutamente elocuentes, irrefutables. Mire, Suecia, Holanda han incorporado componentes de capitalización. Eso es efectivo también. Pero son sistemas públicos, no son privados, no hay AFP, no hay sociedad anónima. Aquí hay organizaciones, empresas que ganan administrando los fondos de pensión de los trabajadores. En Holanda y en Suecia no ocurre eso. En Suecia existen los sistemas mixtos, es decir, una parte de la contribución de lo que usted aporta todos los meses y de lo que aporta el patrón, el aporte patronal, una parte, la mayor parte del ahorro va a un fondo solidario, reparto, y una parte, en el caso de Suecia el 18,5%, el 2,5% va a capitalización y el 16% va a reparto. Un 2,5% suyo, mío, van a cuentas individuales que son licitadas por un organismo público a fondos de inversión. ¿Cuál es el objetivo? Rentabilizar ese capital. Bueno, nosotros hemos planteado una propuesta que va en esa dirección, una propuesta sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, de forma tal no nos vamos a gastar toda la plata en forma inmediata y tenemos que enfrentar las contingencias que se produzcan cuando la población en Chile envejezca un poco más. Pero eso es absolutamente demencial. Esta gente habla, hay un informe de la OIT del año pasado, de marzo del año pasado, que da cuenta que 30 países que siguieron la lógica chilena en la década del 90, privatizando su sistema de seguridad social, a los 10 años se dieron cuenta que era un fracaso y se conoció ese proceso como desprivatización, es decir, las volvieron a volver al sistema público. ¿Quiénes son? Bueno, entre ellos está Argentina, Polonia, Hungría, Rumania, la Federación Rusa. Todos, o la gran mayoría de esos gobiernos dirigidos por la derecha, el caso de Polonia. Es decir, la derecha se dio cuenta que este sistema era un sistema que primero, aumentaba fuertemente el gasto público, es decir, el Estado tenía que subsidiar este sistema. En segundo lugar, se producía una concentración brutal de la riqueza en pocas manos, como ocurre hoy día en Chile. Y en tercer lugar, lo más grave, las pensiones bajaban brutalmente. Volvieron a los sistemas públicos han mejorado consistentemente las pensiones de las y los trabajadores. El sistema que utiliza las Fuerzas Armadas en Chile, don Luis, compañero, ¿es posible hacerlo masivo? ¿Es posible hoy día implementarlo al resto del país? ¿O se tienen que dar ciertas condiciones? O sea, el sistema que tienen las Fuerzas Armadas es un sistema absolutamente discriminatorio, es un sistema de privilegio para las Fuerzas Armadas, porque ellos cotizan muy poco y sin embargo tienen tasas de retorno, o sea, lo que se conoce como tasa de reemplazo cuando se pensionan, casi igual al 100% de lo que ganaban en la vida activa. Y tienen una cantidad de privilegios porque los oficiales con 48 años de edad se están pensionando. Y al otro día encuentran pega en las mismas Fuerzas Armadas o en grandes empresas. Entonces eso es absurdo. Nosotros lo que planteamos es que el sistema de las Fuerzas Armadas tiene que mutar
pero no hacia un sistema de capitalización individual como ocurre con nosotros. Lo que ocurre es que tenemos que converger. Cuando nosotros instalemos el sistema público de pensión, ahí tendrían que estar las Fuerzas Armadas como están en Europa, como están en Austria, como están en Alemania, en Francia, en España. Es decir, un sistema único para todos que garantice que las personas, llegadas a cierta edad, van a tener una tasa de reemplazo que les va a permitir vivir con pensiones, como se conoce en la literatura especial, con pensiones suficientes, que es un principio de la seguridad social. Es decir, suficiente porque le permiten a la persona atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Especialmente cuando uno llega viejo, empiezan a aparecer otros problemas que no los tenía cuando joven, enfermedades concretamente. Y por lo tanto, el monto de la pensión tiene que ser suficiente para atender esas necesidades. Pero además, piensa usted que yo he conversado con amigos de Europa. Ellos tienen tasa de reemplazo cercana al 80%. Nosotros tenemos tasa de reemplazo 23, 25%. Pero además, ellos tienen salud gratuita. Y usted no va a comparar la salud de esos países europeos con la salud que tenemos en estos países, que tenemos en Chile, que es lo peor. Porque si nos comparamos la salud pública de Argentina con la nuestra, estamos francamente años luces. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque conozco el tema argentino. Ahora, estamos llenos de mitología. Aquí se dice Argentina se robaron la... Mentira, en Argentina nadie se robó la plata. Pero como transmiten permanentemente desde el gobierno, del otro gobierno, porque también hay que decirlo acá, para quienes nos escuchan, los mayores enemigos de nuestro movimiento, usted decía Mario Desbordes, yo nunca lo he escuchado, en realidad no tenía idea, ahora me entero, pero los grandes enemigos nuestros han sido Rodrigo Valdés, Nicolás Izaguirre, Andrés Velasco, los tres ministros de Hacienda que tuvo la Concertación. Es más, Rodrigo Valdés ha sido un activista de las AFP en el gobierno pasado y hoy día un representante en el Senado, o sea, un tipo del PPD, militantes casi todos del PPD. Gente que ha hecho mucho daño en nuestro país, mucho daño. Esta gente que ha sido gente que se ha corrompido, pero de manera brutal. Recuerde usted que Andrés Velasco, después cuando lo pillaron, con el caso de Penta, Delano, ¿se acuerda de Delano Lavín? Dijo sí, que en realidad le había cobrado 20 millones en el almuerzo porque les dio unos consejos, 20 millones. Y los chilenos y chilenas tuvimos que creernos ese cuento, porque en realidad lo que tendría que haber ocurrido si estamos en un país realmente con justicia, haberlo metido preso a este tipo. En lo que, cuando partió en los años 80, principios de los 80 la AFP, ¿qué tanto la Concertación y Nueva Mayoría ingresaron ciertos artículos que terminaron perjudicando aún más a los trabajadores y trabajadoras? ¿Existen mitos o son realidades como por ejemplo que traspasaron las pérdidas a los trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué usted no nos educa en ese sentido, compañero, para que entendamos que algunos son solo discursos y a la hora de hacer realidad las leyes en realidad nos terminan perjudicando? Sí, de eso hay parte verdad, parte mentira. Hay una institución que gana mucho dinero con este discurso. Han florecido muchos fondos de inversión que asesoran a la gente con un discurso crítico a las AFP, pero en el fondo les gustan las AFP porque ganan mucho dinero con las AFP. ¿Ya? Efectivamente, bueno, durante los gobiernos de la Concertación lo que se hizo fue consolidar el modelo de AFP. Ricardo Lagos instaló los multifondos y con eso transfirió un poco la responsabilidad a la ciudadanía, al trabajador, de tener que decidir en qué fondo estaba, si estaba en un fondo de mayor riesgo, que son los fondos AB, o en un fondo de menor riesgo, que son los fondos más conservadores. Esto es absolutamente demencial. Voy a usar una palabra educada para esta gente, demencial. Eso con la mano socialista. Ricardo Solari era ministro del Trabajo, para que la gente no olvide. Los chilenos tenemos que recuperar la memoria y poner el dato preciso. Un socialista, Ricardo Solari. Él estaba a cargo del tema. ¿Quién era ministro de Hacienda? Nicolás Izaguirre. ¿Quién era ministro del Interior? El señor Insulza. Y Ricardo Lagos presidía el país. Y esa modificación estructural se hizo en ese periodo. Pero además se creó ya mecanismos que hacían posible, se inventa el APB, el ahorro provisional voluntario, que libera de impuestos
que genera franquicias tributarias a quienes ahorren voluntariamente. Usted y la gente tiene que preguntarse, ¿quién tiene capacidad de destinar una fracción mayor del ahorro, del salario, perdón, al ahorro? Ningún trabajador que gane menos de 600.000 pesos. El 50% gana menos de 500.000. Y un trabajador, ¿cómo va a destinar si gana menos de 500.000 pesos mayor parte del ahorro? ¿Quién gana entonces? ¿Quién ahorra? Los que ganan sobre 2, 3 millones de pesos. Y esa gente tiene franquicias tributarias. Los grandes gerentes, los grandes directores de corporaciones del sector público, etc. Entonces, Ricardo Lagos hizo una medida para favorecer a los altos ingresos. Porque si no habrían estado marchando con nosotros los gerentes, los directores, pero no lo hacen porque ellos tienen un ahorro previsional voluntario, los senadores de la República, todos tienen ahorro previsional voluntario. ¿Y cuál es lo grave? Que ese ahorro no pague impuestos. Claro, y después con el gobierno de Michelle Bachelet, el pilar solidario que vino a ser el respirador artificial al sistema, se creó el APB, el APS, el aporte previsional solidario. Entonces, el Estado, con recursos de todos nosotros, subsidia a un sistema fracasado de capitalización. Es decir, las AFP siguen ganando dinero y es el discurso que está instalado ahora, mejoremos el pilar solidario. No, aquí lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Porque si usted sigue mejorando el pilar solidario, lo que está haciendo es consolidar y fortalecer el Estado subsidiario, es decir, un Estado que focaliza el gasto, es decir, que atiende la pobreza. Y el problema no es la pobreza en Chile, no es la pobreza. La pobreza es una consecuencia, el problema es la desigualdad. Ya eso tenemos que apuntar. La desigualdad que se produce por los bajos salarios en Chile, por el empleo precario, porque no tenemos leyes protectoras al mundo del trabajo, porque todo se ha flexibilizado. Entonces, claro, la concertación es una de las grandes responsables de que las AFP hayan perdurado por tanto tiempo y nunca se atrevieron a hacer cambios importantes y hoy día siguen en la misma política. La verdad es que cuando uno escucha la verdad es doloroso, compañero, porque uno se da cuenta en que fuimos engañados y cuando nos vieron, llegó la concertación, estábamos en el suelo. Lo que hicieron ellos fue patearnos en el suelo, seguirnos golpeando. ¿Qué pasa entonces hoy día cuando se intenta con el 10% de que nos entregan, que vamos a recuperarnos con respecto a lo que nos podemos retirar, el 10%, pero no es validar un poco también el sistema? Porque el sistema ahora pasa a ser amigable, debido a que en un momento como esta crisis podemos rescatar ciertos dineros y las AFP terminan casi siendo algo amigable cuando realmente solo nos hacen daño y marcan lo que usted dice, la desigualdad. Bueno, el tema del 10%, por supuesto que es controvertido el tema, porque eso no es un objetivo de la coordinadora, nunca lo fue. Pero ocurría lo siguiente, que durante los primeros 3 meses de este año tuvimos una caída, pero fuertísima, del fondo de pensiones en el exterior, como consecuencia de la crisis sanitaria que se agudizó. Se produjo el desplome de las bolsas y los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos perdieron en valor entre el mes de octubre y el mes de marzo, más o menos, más de 60.000 millones de dólares, una cantidad sideral de recursos. Mucho dinero. Y por lo tanto parecía razonable abordar este tema con prontitud. Nosotros el 7 de abril le enviamos una carta al gobierno, al Congreso, perdón, pidiéndole 3 cuestiones. Una ley express que permitiera a la gente disponer de una parte de su ahorro. En segundo lugar, derogar el decreto ley 3.500 y en tercer lugar, ni un peso más a la AFP y que el ahorro de los trabajadores fuera definitivamente a parar al Tesoro Público, de forma tal no seguir exponiéndolo en los mercados financieros. Ahora, bueno, la pregunta era, ¿tenían los trabajadores derecho a sacar este 10% en un sistema de capitalización como el chileno, no de seguridad social, porque en Chile no existe la seguridad social? Es absolutamente legítimo que los y las trabajadoras pudieran disponer de este ahorro en un periodo de crisis, más aún teniendo al frente un gobierno que ha prometido mucho
pero que en realidad todas sus propuestas vienen con letras chicas y finalmente la gente, dicen preocuparse de los sectores medios, hablan de la clase media ellos. Yo me refiero a los sectores medios, a nadie le llega. Trabajadores que ganaban 800, 900 mil pesos y que perdieron el empleo, se dan cuenta que ni siquiera pueden acceder y que está pasándolo muy mal esa gente, porque todos estos trabajadores que trabajaban en la gastronomía, en restaurantes, que ganaban un sueldo del mínimo 320 mil pesos, pero con propinas hacían 600, a veces 700 mil pesos, dependiendo de donde estuvieran estos. Hoy día esa gente no está recibiendo nada. Y son miles de compatriotas nuestros que están pasándolo muy mal. Entonces era razonable que pudieran hacer frente a esta crisis disponiendo de esos ahorros. Pues bien, usted es testigo, como todos las y los chilenos, de que en nuestro país se montó una campaña del terror respecto a que si se autorizaba este retiro, como dijo la ex candidata Matei, se incendiaba Chile. O el ministro de Economía, el señor Palacio, señaló que esta era una medida populista. Bueno, que se caía la economía, y resulta que la economía se reactivó porque efectivamente cuando los trabajadores tienen en sus manos el dinero, ¿qué hacen con el dinero? Lo destinan al consumo. Es decir, compran mercadería, pagan la luz, compran parafina, pagan la luz, el agua, el gas. A eso dedica la gente. Y al que le sobra un poco se comprará una estufa, se compra una lavadora, un televisor. Es dinero de los trabajadores. Entonces hay que entender que cuando un trabajador tiene en sus manos 1.000.000 de pesos y resulta que gana 350.000, 400.000 pesos, es decir, todos los meses vive con 300.000 pesos promedio, entonces le llega 1.000.000 3 veces el ingreso. Ese trabajador se siente feliz y es muy importante porque fue un buen aliciente, porque la gente fue la que logró este 10%, no fue el gobierno, no fueron la gente presionó a través de las redes sociales. Y por lo tanto tenemos que entenderlos como un triunfo porque ese dinero es nuestro, no es de ellos, y lo recuperamos para nosotros y nosotros lo estamos gastando. Y mientras no tengamos seguridad social en este país, es absolutamente legítimo, porque si no lo tenemos nosotros en nuestras manos, lo tiene Andrónico Luxi, lo tiene Yarur, lo tiene Mate, lo tiene Angelini, y con ese dinero, con nuestro dinero, expanden sus negocios, muchos de esos negocios que son absolutamente espurios porque son negocios donde se coluden para estafarnos, como pasa con los fármacos, con la carne del cerdo, del pollo, etcétera, o derechamente para destruir el ecosistema, como lo hace la industria de la palta en la región o en la provincia de Petorca, la Ligua, o como lo hacen en la región del Biobío con la plantación indiscriminada de eucalipto, pino, que están prácticamente desertizando, generando una sequía absoluta en la zona del sur. Esa es la diferencia. Entonces la ciudadanía, nuestro pueblo, los trabajadores, las trabajadoras lograron tener en sus manos recuperar una parte importante de su salario, porque eso es parte del salario que está retenido y que se le llama ahorro previsional cuando en circunstancias que usted llega viejo va a llegar a una pensión absolutamente miserable. Cuando usted habla de la lucha de la gente que fue en la calle, que se ganó en la calle, ¿qué sintió usted cuando, porque entendemos los que no estamos dentro, que la coordinadora es bastante cercana a los partidos del Frente Amplio, porque veían una nueva forma de hacer política, que era un eslogan y algo que se dijo en el tiempo de campaña, en realidad. ¿Qué siente usted cuando el 15 de noviembre la nueva forma de hacer política se juntó con la de siempre y, según nuestra posición, se vendió un movimiento social maravilloso que no les pertenecía y ayudaron al presidente Piñera a mantenerse en el poder y creemos nosotros a mantener todo en forma igual como los últimos 50 años? Bueno, en realidad la coordinadora no. La coordinadora es una coordinadora territorial, nacional, tiene expresiones diversas. Hay gente que milita en el Frente Amplio, hay gente que milita en el PC, y también hay gente que milita en algunos partidos de la ex nueva mayoría. Pero yo diría que la gran mayoría no milita en ninguno de estos, en ningún partido. La gran mayoría es gente progresista que no milita. Ahora, claro, muchas veces se le vio cercano al Frente Amplio porque efectivamente en el primer periodo una vez que fueron electos tanta gente del Frente Amplio, hablemos del 2018,
Mucha gente del Frente Amplio tomó en sus manos, la tomó como parte de la estrategia de transformación la propuesta nuestra, y eso hay que decirlo. De hecho, cuando fuimos en una ocasión a discutir el tema cuando se votaba, usted no sé si habrá visto esa imagen, en prácticamente todas las pantallas del Congreso estaba puesto el letrero No Más FP. Y bueno, y aquí es interesante su pregunta, porque mire, yo creo que es importante a veces para la polémica, para el debate. ¿Quiénes nos están escuchando? Si un movimiento social, porque este no es un movimiento político, este es un movimiento social, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Independiente que sus voceros, sus integrantes, algunos sean de izquierda, otros de izquierda más conservador, izquierda más radical, lo cierto es que este es un movimiento social, que tiene una política sobre la cual descansa prácticamente toda su estrategia, cuál es restituir la seguridad social. Ese es su objetivo, no hay otro. Esta coordinadora no lucha por el socialismo, como algunos creen, se equivocan. Este no es el partido, esta es una organización social. Y aquí tienen cabida la gran mayoría de aquellos que creen que la seguridad social es un derecho fundamental. Dicho eso, si un movimiento social siente que algunos diputados, algunos congresistas toman en sus manos esta propuesta y la quieren profundizar, bueno, ¿qué hace el movimiento social? ¿Les dice que no? Esto es una discusión. Los minimalistas, los puristas, dirían no, hay que perder porque a veces menos es más. O los maximalistas que nos van a plantear una alternativa estratégica ya pura, ¿no? El movimiento social construye y avanza en la medida que logra instalar temáticas, derribar paradigmas, derribar obstáculos y finalmente avanzar sobre la conquista de lo que se ha propuesto. La gente tiene que entender, ¿y por qué no polemizamos con aquellos que creen que no hay que... Hay quienes creen, aquellos asépticos, que no, el Congreso es una institución putrefacta del Estado burgués y por lo tanto, bueno, pueden tener razón desde el punto de vista teórico, pero las normas, las leyes se hacen ahí. Aquellos que tienen esa concepción purista no deberían criticar, por ejemplo, el acuerdo, comillas, espurio del día 15 de noviembre. No tendría, sería incoherencia criticarlo, si ellos están contra la institucionalidad. Aquel que cuestiona la institucionalidad, ¿por qué critica esos actos? Si son parte de la naturaleza, entonces. Lo que nosotros decimos es que tenemos que usar todas las formas del movimiento social, la movilización social, que es la más importante. Esa es la determinante. Pero también tenemos que usar la lucha estratégica en el campo legislativo, de forma tal que se derogue el decreto ley 3500. Tenemos que usar la estrategia judicial como la usamos durante el 2019, recurriendo a protección en todas las cortes de apelaciones, con el caso emblemático de la profesora María Angélica Ojeda Antofagasta, para retirar los ahorros prisionales y hacer demostrable que la propiedad no es más que una quimera, un sueño, una mentira. Y también la lucha política, participar del plebiscito. ¿Qué pedíamos nosotros, Asamblea Constituyente? Bueno, pero nos dieron, nos esquilmaron, nos escamotearon el triunfo. ¿Y qué nos dieron? Convención Constitucional. Entonces la pregunta es, ¿se participa el 25 de octubre o no se participa? Hay sectores que con mucha argumentación señalan, no hay que participar porque esto es un acto espurio, su génesis es totalmente espuria y por lo tanto no hay que participar porque esto es legitimidad. Bueno, esa es una opción absolutamente respetable, yo no la comparto en lo más mínimo, porque si el 25 de octubre se pierde la prueba y gana el rechazo, miren lo que va a pasar a nivel mundial. Chile va a ser un país que ha legitimado una constitución absolutamente espuria, como es la constitución de Pinochet, pero ahora la vamos a legitimar en un proceso democrático, comillas. Y uno podrá tener muchas críticas, pero al final la política se hace en el campo de lo real. Y el campo de lo real, nos guste o no nos guste, sigue siendo efectivamente una institución absolutamente decadente como el Congreso. Yo tengo un juicio categórico. Pero tenemos que avanzar, el movimiento social no se puede detener. Y claro, escamotearon ese triunfo, como bien decía usted, que fue la movilización. Pero mire, para quienes nos escuchan, Unidad Social, que fue la que en gran parte, bueno, preparamos el paro famoso del día 12 de noviembre, la paralización del 12 de noviembre fue lo más grande en motivos de movilización, y por eso nace el acuerdo. Por eso nace el acuerdo. El acuerdo en respuesta, en 48 horas el poder se prepara, lo dijo Alamán, lo dice acá al rato Alamán. Fue demasiado. ¿Por qué tuvimos que hacer este acuerdo? Él lo dice, ¿por qué tuvimos que hacer este acuerdo? Bueno, pues si el 12 Chile no había poder en este país. Bueno, ¿quién convocó esa paralización? Nosotros.
¿Quién creó Unidad Social? ¿Usted sabe quién creó Unidad Social? El día 13 de junio, en la FECH, con la coordinadora Noma FP creó Unidad Social. Invitó a la coordinadora 8M, al ACES, a la FECH, CONFECH, a la CUT, a la NEF, al Colegio de Profesores, a Modatima, a Ucamau. Y con todos dijimos, tengo la declaración porque la redactamos nosotros, tenemos muchas diferencias entre nosotros. Diferencias casi irreconciliables. Pero pongámonos de acuerdo en un solo punto. Ocurre que Piñera se está convirtiendo en un régimen totalitario. Estoy hablando del 13 de junio del año 2019. En un régimen autoritario, totalitario. Está empezando a gobernar con las herramientas propias de un régimen antidemocrático. ¿En qué se notaba eso? Bueno, el asesinato de Camilo Catrillanca, de la represión al pueblo mapuche, pero por sobre todo la represión brutal que se hacía a los estudiantes secundarios, en particular a los estudiantes del Instituto Nacional. Yo trabajo en el centro 40 años y ni en los peores tiempos de la dictadura, porque yo protestábamos en el centro, ni en los peores tiempos de la dictadura las fuerzas policiales habían entrado al Instituto Nacional, como entraron ahora. Y todos veíamos en la prensa 5 o 6 muchachos vestidos de blanco con molotov arriba, nunca los pillaban. Los montajes, pero ¿qué hacían con los estudiantes? Los reprimían de manera brutal. Entonces, frente a eso, nosotros decidimos convocar y decir, oye, unifiquémonos. ¿Para qué? Para defendernos del ataque que hace este régimen político y además para avanzar en la reconquista de los derechos, porque solo así no vamos a ganar a nadie. Y convocamos al 5 de septiembre una gran protesta que en el centro se paralizó el 5 de septiembre y después vino el antesala. Mire, en Chile tenemos mala memoria, por eso en estos programas creo que es relevante hacer la conexión. El 5 de septiembre convocamos una protesta nacional y el 18 de octubre, es decir, en un mes y medio después, se produce el estallido. Nada es azaroso. Si alguien cree que no, fue espontáneo, no. Si el 18 de octubre no es más que la síntesis de 30 años, como rezaba la consigna, no fueron 30 pesos, sino que 30 años, pero 30 años de abuso y de impunidad. ¿Cuál es la mayor demanda que surgió en todas las asambleas territoriales, en los cabildos autoconvocados, en las asambleas? Pensiones, número 1. Segundo, salud y tercero, educación. Eso es transversal. Todos los chilenos están en eso. Todos quieren mejores pensiones, todos quieren salud, fin a la ISAPRE, y todos quieren una educación pública de calidad. Porque no puede ser que la educación para los sectores populares sea una educación absolutamente descontextualizada, miserable, a los profesores se les paga una miseria. Los profesores son la última reserva moral que tenemos. Si no fuera por los profesores estaríamos mucho peor. Entonces, lo que ocurrió con el estallido no es más, insisto, que la síntesis de una demanda que estaba ahí apagada y que a la gente le hizo mucho sentido, porque piensa usted que todos los domingos, todas las semanas conocíamos actos de corrupción y la corrupción gozaba de la absoluta impunidad en este país. Carabineros, ejército, la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, políticos, senadores, miembros de la Corte de Apelación, en la Corte Suprema, todos corruptos. Y lo mostraban en informes, en programas que daban en las noticias los días domingos, en el 13. Y usted decía, esta gente, nadie va a la cárcel. Bueno, cuando se produce el estallido, por eso es tan violento, la gente se manifiesta de manera violenta. Y la violencia no es más que expresión del descontento que acumula, de la rabia, que se expresa de 1000 maneras. Y una de las maneras, justamente, esa rabia, ese abuso se manifiesta a través de la violencia. Por eso sorprendió el estallido, la protesta social en Chile. Cuando se hace se quiere marcar estas diferencias, se habla de temas trascendentales como el Noma AFP, y la contraparte, que es la derecha, y la parte política como la concertación, que defienden el sistema, y empieza a hablarse del no más AFP, empieza a hablarse de la realidad de un sistema fallido. ¿Usted siente que es como un triunfo ya porque realmente los obligaron a hablar del tema? Ustedes obligaron al papá de las AFP venir a defender el sistema, donde la Bachelet ofreció una AFP estatal, que creo que era una vergüenza
porque ahí sí que se profundizaba y se perpetuaba el sistema. Pero ¿qué sienten cuando la contraparte, que es la empresarial, la derecha, la política, empieza a ocupar los términos que ustedes implementaron y que ustedes instauraron por años, pero que se vienen ahora a tomar como realidades? Bueno, sí, mire, esta pelea es una pelea que lleva años ya. Nosotros enteramos 12 años. Yo pertenezco, soy secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Nosotros el año 2008, cuando se produce la quiebra de un banco de inversión, Lehman Brothers, que era dirigido por un delincuente, Bernard Madoff, que está condenado a más de 100 años de prisión en Estados Unidos. Era un sujeto, un estafador, que le rendían pleitesía prácticamente todos los gobiernos de la región. O sea, los presidentes de estos países se iban a arrodillar prácticamente con Bernard Madoff, un delincuente de cuello y corbata. Estafó a Estados Unidos nada menos que 50.000 millones, 55.000 millones de dólares, una cantidad impresionante. Casi un sexto del Producto Interno chileno, el Producto Interno Bruto, o sea, para que más o menos se tenga una dimensión. Y cuando se produce la quiebra, porque los estafadores hasta el último día se muestran sólidos, y muestran las manos limpias, son delincuentes. Se produce un efecto dominó que genera un impacto muy fuerte en los mercados financieros y se desploma el sistema de pensiones, golpeando fuertemente al ahorro previsional de los trabajadores chilenos. Y el 2008, muchos no se acuerdan, tuvimos una pérdida de entre 30 y 35% más o menos del fondo, o sea, una caída brutal. La gente que se estaba por pensionar no se pudo pensionar. Pero nosotros ahí salimos con mucha fuerza, un sector de los bancarios, con algunos otros sindicatos más pequeños. Y hay evidencia, hay texto, hay periódicos, ahí están las fotos donde estuvimos protestando en las puertas del Ministerio del Trabajo y qué nos respondía el gobierno de la época. En ese tiempo me acuerdo de Evelyn Matei, con otros decían, bueno, la gente que no se pensiona ahora, que esperen, como si los trabajadores pobres pudieran esperar cuando se quieren, están muriéndose. Bueno, espere, no se pensione, como ahora lo han dicho, espere para el próximo año, si la gente no está desesperada sin empleo. Bueno, y decidimos como bancarios hacer una demanda a las AFP. La demandamos, tuvimos 3 años en un juicio larguísimo, muy caro, no salió y perdimos en todas las instancias. Porque el sistema está hecho para que nadie le gane. Pero a partir de ahí seguimos batallando y empezamos una campaña en la Plaza de Armas durante todos los días jueves, durante 3 años estuvimos haciendo propaganda. Éramos poquitos, éramos 7, 8 personas. Pero en 2013 ya nos empezamos a vincular con otros sectores de la minería, del Teniente en Rancagua, y de algunos sindicatos de Concepción. Ya en Arica tomamos conocimiento en ese entonces que en Arica había un grupo que se llamaba Los Furiosos contra las AFP. Eran viejos que se habían pensionado y se habían organizado en torno a esta estafa. Sí, una estafa las AFP. Pero entre Rancagua, Santiago y Concepción, con muchos sindicatos empezamos a trabajar y formamos finalmente la coordinadora Noma AFP. En 2014 tuvimos un congreso en Valdivia con más de 250 participantes, que fue muy importante. ¿Y cuál era nuestra consigna Noma AFP? De hecho, el color que se instaló fue un tema de debate. Recuerde usted que nosotros tenemos un color que es el amarillo con letras negras, después la cambiamos con letras blancas. El amarillo siempre tiene una connotación. El mundo sindical siempre había usado el rojo y el negro, y aquí pegamos un giro, pero ese giro fue relevante después. Especialmente en la comunicación audiovisual, el amarillo es relevante, es muy importante usarlo en las redes sociales. Y bueno, claro, y llegó el famoso el domingo 24 de julio del año 2016, hace 4 años, que salimos a las calles millones de personas en todo el país. Y usted me pregunta si consideramos que hemos avanzado. Yo sí creo que sí se ha avanzado. Estamos, yo creo, pronto ya estamos entrando en tierra derecha, así lo planteo. Yo creo que ya entramos a la tierra derecha. Nos costó mucho llegar a este escenario. Pero este retiro del 10% es la primera estocada que le hemos dado al sistema. Piense usted que todos se oponían. La gente que está escuchando, que no se olvida, hace 20 años en el Mercurio, la SOFOFA, la Confederación de la Producción y el Comercio, la ex nueva mayoría, todos los economistas, no, Chile se cae con esto. Bueno, y hoy día, contrariando toda esa voluntad, logramos dar este golpe. Y creo que entramos en tierra derecha porque tenemos un plebiscito, un proceso constituyente que depende de nosotros cambiarle el carácter. Depende de nosotros hasta dónde somos capaces de profundizar este acuerdo
que como bien señalaba usted hace algún rato, fue escamoteada. Queríamos asamblea constituyente, nos dijeron convención constitucional, pero hay que ganar de todas maneras. Ya hay que avanzar, no hay que detenerse. Lo peor es que nos detengamos porque en el camino de la movilización social, de la movilización política, el pueblo va encontrando vericuetos por el cual seguir librando la batalla. Lo peor, insisto, lo peor es refugiarse en dogmas teóricos, muchas veces añejos, que responden a contextos históricos distintos, que son relevantes de analizar. Pero el mundo está cambiando a una velocidad gigantesca, la tecnología, y hay que tenerlo presente. Las formas de organización del trabajo están cambiando radicalmente. Aquí no estamos hablando de los cambios que se produjeron después del fin de la sociedad industrial. Después de la sociedad industrial, bueno, el toyotismo, el post-fordismo, fue un cambio importantísimo en las formas de organización y de relaciones sociales. Pero hoy día el cambio es un cambio absolutamente radical. El teletrabajo se va a quedar, querámoslo o no. Entonces lo que hay que intentar es responder a este nuevo escenario que se abre, además con una consecuencia que no es menor. Millones de trabajadores van a perder el empleo. Millones. Cientos de millones van a perder el empleo en todo el planeta. Si hoy día se cree que hay más de 2.000 millones de trabajadores que están en casa, entonces aquí hay que plantearse ciertas lógicas de análisis. Si antes queríamos que la paralización del mundo del trabajo fuera sin trabajar, bueno, ya están trabajando a distancia. Entonces hay fenómenos distintos. ¿Cómo se explica usted que grandes conglomerados financieros estén obteniendo utilidades más grandes que antes? Están quebrando otras. La industria del transporte aéreo está en una crisis muy grande. La industria hotelera va a golpear fuerte la economía, especialmente los países con más alta tasa de turismo, como son España, Italia, Francia, y especialmente en el mes de agosto, que es el mes de alta intensidad, y está viniendo el rebrote de la enfermedad. Entonces, bueno, todo esto nos plantea desafíos gigantes que cobra mucho más importancia el recuperar la seguridad social. Porque la seguridad social es un estándar mínimo que permite que el sujeto, que la persona humana, hombre o mujer, tenga ciertas garantías. Y esas garantías se construyen entre todos, tiene que ser solidaria, no es individual, no es como esta lógica de las AFP, de la capitalización individual. Esto es un sistema nefasto, es un sistema podrido, pero además es un sistema macabro porque intenta instalar en la conciencia de los ciudadanos un antivalor con un valor. El valor más importante, o uno de los valores importantes de la humanidad, es la solidaridad. Es sentir que los más jóvenes tienen necesariamente que destinar una fracción mayor para aportar a los más viejos. Que los sanos contribuyen a aportar a los enfermos. Que los hombres reconocen a las mujeres porque han sido objeto de una mayor explotación en la sociedad capitalista. Pero también, un tema relevante, somos solidarios porque entendemos que aquellos que hemos tenido la fortuna de tener un empleo mejor, un salario mejor que aquellos que han tenido la desgracia de tener empleos miserables, salarios miserables, necesitan al final de su vida activa que con la solidaridad de todos, esas personas al final puedan jubilar, conozcan el jubileo. Entonces, si usted tuvo 35, 40 años de miseria porque la sociedad fue incapaz de garantizarle un empleo con un salario justo, bueno, cuando llega viejo a lo menos, que esa etapa de la existencia humana, usted la pueda vivir dignamente. No voy a usar otra palabra, dignamente, que da para cualquier, pero con una pensión que sea suficiente y que va a ser fruto de que usted y yo vamos a colocar una fracción mayor para asistir al que tenía la desgracia de no tener empleo, porque hoy día en este país y en el sistema capitalista tener empleo es prácticamente un lujo. Un lujo. Nadie quiere ganar poco. Entonces, cuando estos tipos demenciales que han instalado la capitalización individual, es decir, la competencia desenfrenada entre nosotros, el exitismo, vean usted lo que está pasando con la sociedad decadente, con el caso de este muchacho Calderón, que está, bueno, ya es imposible no estar al tanto porque todos los medios nos están bombardeando a diario. Entonces usted se mete a las páginas, Calderón. Bueno, Calderón está vinculado a Ripley. Esta es la familia de Ripley, señora Raquel Argandoña. Pero ahí se ve la decadencia de un modelo que ha fomentado de manera brutal el exitismo y la competencia desenfrenada. Mostraban en el tribunal ahora cuáles eran los posteos que hacía este muchacho en las redes sociales. Choqué un auto, no sé, un auto de lujo y me compraron otro. Tengo un departamento que ni usted ni yo podemos comprarlo. O sea, nosotros trabajando no lo vamos a comprar. Y un muchacho de 20 años tiene
Ese es el modelo que responde al paradigma dominante, es decir, cero solidaridad. ¿Qué han intentado ellos? Individualismo. El sistema de capitalización individual, usted se rasca por sus propias uñas, usted genera el financiamiento con su ahorro de su pensión. Entonces, ¿qué nos dicen? No, es que ustedes son flojos, quieren subsidiar a los bancos. No, nadie quiere subsidiar a los bancos. Hoy día, usted, para ir cerrando, todo esto tiene un costo. No solamente un costo para los trabajadores y trabajadoras, sino que para los que toman las banderas. Y las banderas hoy día en Chile las tiene Luis Mesina. La clase política, nosotros seguimos insistiendo que es una clase política porque ellos se agrupan y se defienden con garras cuando les quieren quitar un peso. Así que nos cuesta entender que representen clases. Pero Luis Mesina es la cara visible, es a quien atacan, es a quien agreden en las redes sociales, es a quien entendemos no debe haber cambiado mucho su vida y la de su familia. ¿Cuál ha sido el costo que usted ha tenido que pagar por defender el que nosotros podamos algún día jubilar, como usted muy bien lo dice, dignamente? Sí, buena pregunta, ¿no? No es una pregunta que suelen formularla. Es una pregunta buena, pero rara, porque creo que a mí me han entrevistado muchas veces desde 2016 en adelante. Antes me habían entrevistado, yo soy dirigente hace muchos años, pero me entrevistaban 1 o 2 veces al año, pero después del 2016 hasta el 2017 nos entrevistaban prácticamente todas las semanas, a mí en la televisión, en los diarios, en la radio. Y muchas entrevistas, y creo que 2 o 3 veces me han hecho una pregunta como la que me hace usted, que está en el campo de lo personal. Y una pregunta rara, pero a veces necesaria también. ¿Qué es lo que pierde un dirigente social? Gana muchas cosas, pero pierde harto también. ¿Qué es lo que pierde? Pierde su vida privada. Y ahí uno llega a una situación en la que es capaz de valorar aquello sobre lo cual no hemos tenido derecho nosotros los de acá, los de abajo, digo. Y cuando tanto nos hablan los de derecha de que lo fundamental de la sociedad es garantizar un derecho que es importante, la libertad, contraponiéndolo a otro derecho que es la justicia. Entonces nos dicen siempre, la izquierda quiere la justicia, los derechistas quieren la libertad. Que una dicotomía falsa. Es totalmente falsa. Nosotros queremos la libertad. Nosotros queremos la justicia. Pero la libertad solamente es posible alcanzarla cuando usted tiene ciertos rangos o ciertos estándares que le permiten cierta igualdad. Porque si la desigualdad es tan profunda, no pueden haber grados de libertad en igualdad de condiciones. Entonces, claro, yo lo que perdí fue justamente la privacidad, ser un sujeto que usted pueda transitar libremente por las calles y que no tenga la posibilidad de que lo agredan. Y de hecho, por la situación después del 18 de octubre, la cosa se puso tensa. Entonces ya, en general, yo tengo que reconocer que de 100 personas, si es que pongamos un ejemplo de 100 personas, 90 personas a uno le reconocen, como usted bien recién me lo reconocía, un esfuerzo que hemos hecho en pos de una conquista que nos beneficia a todos. Y eso es estimulante porque los seres humanos, todos, tenemos cierto algo en el interior que es vanidoso. Maquiavelo decía eso. A los políticos hay que darle donde les duele, y donde más les duele es la vanidad. Y todos somos animales políticos. Unos que están en el Congreso, nosotros que estamos en el movimiento social, pero somos animales políticos porque queremos finalmente llevar adelante una política pública. Ahora, todos tenemos algo de vanidad, no sabemos dónde. Lo importante es no perderse, no nubilarse con cierta fama temporal, porque la fama pasa. Y nosotros hemos tratado como movimiento, y yo en mi calidad de vocero, es tratar de permanecer lo más, yo diría, genuino con el proyecto inicial. Y mire, nosotros el 2016, 24 de julio, el domingo salimos a las calles y el 29 de noviembre hicimos pública la propuesta en la Casa Central de la Universidad de Chile, y repleto.
2 salas, no sé si usted fue, pero estaba completo, repleto. Y no nos hemos movido en 4 años ni 1 milímetro de nuestra propuesta. Entonces, cuando la gente que quizás está escuchando este programa, muchos que pueden descalificar, que lo acusan de... Por todos lados te acusan, te ataca a la derecha, a la izquierda, al centro. Pero yo siempre digo, lo más importante son los hechos objetivos. Si la objetividad tú la puedes buscar, la realidad. Nosotros no nos hemos movido, no hemos pactado con nadie. Yo me he reunido con la ministra del Trabajo Público, lo publico siempre en mis redes, siempre, ahora no publico mucho porque hemos tenido algunos dramas, pero siempre soy de los que creo que todo lo que hace un dirigente social debe publicarlo en las redes sociales de forma tal, esto a contabilidad, como dicen los yankees, los norteamericanos, publicar todo lo que usted hace, de forma tal que sea transparente. Nosotros vamos, yo voy a exponer a la comisión del Senado, a la comisión de la Cámara de Diputados, Trabajo, Constitución, Hacienda, y tengo que ir porque soy el vocero, entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Y está grabado, y yo lo subo a la red, entonces, ¿qué expongo? Expongo lo mismo que le estoy diciendo a usted, quizás con la vehemencia que estoy hablando con usted, no tanto, pero lo mismo, usted puede escucharme y vea las exposiciones que hice, estaba la mano ahí, que habíamos tenido un round muy fuerte porque yo planteé que en la Asamblea Constituyente hay que cerrar el Congreso, ver una posibilidad, y fui objeto de muchos ataques. Entonces, claro, su pregunta tiene sentido, los ataques son lo que uno pierde la privacidad. Mire, la privacidad de que usted pueda ir al norte o al sur del país o a cualquier parte sabiendo que usted está solo con su familia, si es que tiene familia, tiene mujer, tiene hijos. Para mí es más complejo. Y hay sectores que ya fueron vedados para mí. Yo no puedo ir a un... Hay sectores con los cuales uno no tiene que tener más cuidado, porque además usted sabe que hubo una información importante de la policía donde salimos algunos dirigentes siendo objeto de inteligencia, entonces hay que tener más cuidado. ¿Qué son las mínimas medidas de seguridad en un ambiente, en un país donde yo creo que este país sí que está dividido fuertemente? La derecha chilena es una derecha peligrosa, una derecha reaccionaria, una derecha golpista. Y esta derecha cuesta tanto, pues si en otros países se ha logrado restituir la seguridad social, y imagínense en Chile, tenemos constitución de Pinochet, tenemos la AFP, la ISAPRE, tenemos el código de agua, ¿qué cuestión más violenta? Entonces, la gente que nos escucha tiene que tratar de hacer política sobre la base de la realidad también. Y claro, algunos cuestionarán que no se hacen mejores cosas, pero bueno, cuando uno lidera un movimiento se da cuenta que a veces hay más complejidades. Pero yo estoy satisfecho, creo que por lo menos este movimiento no ha recibido un peso. Mire, esto es relevante, ni un peso de nadie, ningún empresario, ni el gobierno, ni los partidos políticos. ¿Cómo lo hemos financiado? Que es muy poca la plata, con el aporte que hacen los sindicatos. ¿Y en qué lo hemos financiado? El plebiscito que votó más de 1 millón de personas en el año 2017, el plebiscito que hicimos nosotros, 1.074.000 personas. Tuvimos 8.500 voluntarios y cada voluntario se llevaba su colación. Nosotros no pusimos ni un peso. Nos costó 3,5 millones financiar la estructura programática, que fue lo más caro, pero casi todo fue gratis, fue un costo bajísimo. Y eso demostró, y ahí demostramos que los trabajadores, las trabajadoras organizados pueden mucho más. No necesitan tanto dinero. El dinero se necesita, por supuesto, para financiar alguna cuestión, para pagarle a los trabajadores. Pero hemos hecho grandes hitos. Yo creo que la estrategia del año pasado no se entendió quizás mucho, que fue recurrir de protección a las cortes de apelaciones. Y vamos a dar un batatazo luego. Estamos estudiando una situación que creo la vamos a reflejar, yo creo, en los próximos 30 días más, porque estamos llegando al proceso final en la Corte Suprema, con todos los procesos que llevamos adelante durante el año 2019. Si eso es lo que te puedo responder. No, agradecemos la respuesta, don Luis. Si le nombro al senador Letelier y a la senadora Goy, ¿qué nos puede decir usted? Necesito agüita. Sí. No, mira, hoy día qué buena pregunta, porque me permite contarle en el programa. Hoy día estamos a 18. Estamos a 18, sí.
hoy día, martes 18 del 2020, hicimos una conferencia de prensa en la mañana, le presentamos una carta a los senadores de oposición. No nos interesa mandarle a los senadores de derecha, senadores de oposición. Y en la carta la firmaron 230 organizaciones sindicales. Solamente sacamos firma a las organizaciones sociales, sindicales de todo el país. La firmaron las organizaciones grandes acá de Santiago, la Unión Portuaria, la NEF, la CUT, Colegio de Profesores, la Coordinadora y todas las organizaciones sindicales importantes del país, sector privado y sector público. Todos los sindicatos de la minería de la zona norte. ¿Y qué planteamos en esa carta? Que nos parece increíble que el senador Letelier y la senadora Goich pretendan, de espalda a la ciudadanía, de espalda al pueblo, de espalda al movimiento social, generar una propuesta para llegar a un acuerdo con el gobierno que mejora las pensiones en porcentaje que son bastante discutibles, pero que no le toca un solo peso a las AFP, las deja intactas. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Mucho menos ahora que estamos frente a un proceso constituyente o constitucional que esperamos ganarlo y ponerlo al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras. Parece una provocación, una burla, que no han pasado ni siquiera 15 días que el pueblo chileno logró, contraviniendo todos los ataques, retirar el 10%, cuando las AFP jugaron un rol francamente macabro en contra de la ciudadanía. Estos senadores, Carolina Goich de la Democracia Cristiana y Juan Pablo Letelier del Partido Socialista, pretendan llegar a un acuerdo. Esto es lo que tenemos que denunciar. Y hay que denunciarlo con fuerza. Y yo llamo a todos los trabajadores, a toda la gente que nos escucha, a los radicales, que hagan acciones concretas, que presionen a esta gente, que basta ya, como bien dijo usted al comienzo, bueno, pedimos asamblea constituyente, nos dieron convención constitucional, pedimos reforma y quieren darle una reformita que en el fondo no significa nada más ni nada menos que darle un nuevo respirador a las AFP para que estén 20 o 30 años más. No lo podemos permitir, el pueblo chileno no puede permitir esto. Y hoy día usted ha visto que en los canales de televisión las AFP han gastado un dineral gigantesco para tratar de lavar su imagen, diciéndole a la ciudadanía, comprando encuestas de que las AFP ahora la gente las valora mucho más que antes y las pensiones están peor que antes. Las pensiones del mes de agosto van a ser peores que las de julio. Peores. Entonces no hay nada que celebrar. Las AFP siguen siendo una industria inmoral, parasitaria, y estos senadores que hicieron tanto daño, que han hecho tanto daño durante 30 años, no han entendido absolutamente nada, o, digámoslo al revés, han entendido mucho. Y por eso quieren y les gustó sacar una ley a espalda de nosotros mientras estamos confinados en nuestros hogares, mientras no podemos salir a las calles, porque si hubiera normalidad, a usted no le quepa ninguna duda que estaríamos en las calles, pero miles, millones en las calles, protestando y tratando de echar abajo este sistema espurio de las AFP que capturan nuestro ahorro para financiar a los grandes grupos económicos. Ese es el costo que pagamos los dirigentes de este movimiento, de hablar con la verdad, de hablar realmente lo que significa este sistema, pues. Si uno podría usar eufemismos para decir, miren, en realidad no es tan malo, es parecido, más o menos. No, la cosa es, este es un sistema que captura nuestro ahorro, nuestro salario, el salario de la clase obrera, el salario de la clase trabajadora, y no es menor, es un 10% todos los meses, captura esa fracción del salario y la coloca al servicio del mercado de capital, inyectándole al mercado de capitales todos los meses, todos los años, una fracción importante de recursos que le permite expandir sus negocios como no lo tiene ningún sector empresarial en otros países. En otros países los empresarios, incluso no es que, pero los empresarios tienen más dificultades que los empresarios chilenos, porque estos son empresarios parasitarios prácticamente. 10.000. Así que Letelier y Goich, yo creo que lo importante es que la ciudadanía sepa el rol que están jugando. Esta senadora, que es de la región de Magallanes, nuestra coordinadora está empeñada a hacer una campaña muy fuerte en Magallanes para denunciarle que la gente, esta tiene que postularse el próximo año. Que la gente le quite el voto de una vez por todas. Lo saquen del Congreso. Mire, nuestra coordinadora, ¿qué hizo? Que me pareció muy interesante la estrategia de la coordinadora de Punta Arenas. Tenemos una muy buena coordinadora allá, mayoritariamente por mujeres. Habíamos estado viendo esto y ya veníamos con problemas con la senadora Goich porque no quería sumarse a la propuesta de derogar el 3.500, siempre lo eludía. Pero cuando ya rebalsó el vaso el tema con la senadora, cuando votó en contra de la extensión del postnatal en este periodo de crisis.
¿Y cuál fue su argumento? ¿No? Que la Constitución, había que respetar la Constitución y era más importante la Constitución que el derecho de las mujeres. Entonces esto es francamente increíble. Entonces, la coordinadora, ¿qué hizo nuestra? Y esto es relevante para la gente que nos escucha. Se cansó de mandarle cartas, de pedirle reuniones. Redactó una carta y se la envió a los militantes de la Democracia Cristiana de Magallanes, haciéndolo a ellos responsables de tener esta senadora que elegirla en contra nuestra. A las bases. Entonces ahora la cuenta hay que pasársela a los votantes, a los que les dan el piso a esta gente. Hay que sacar de una vez por todas estos congresistas que se llenan de privilegios y que han hecho tanto daño a nuestro país, que nos han hecho tanto daño a nosotros. Porque son los que legislan la reforma laboral, son mayoría en el Congreso y sin embargo Piñera lleva adelante la ley antisaqueo, la ley de barricada, entonces nos siguen reprimiendo. Le han pasado todas las leyes. Eso es lo que hay que pasarle la cuenta a estos que votan así, pues. Mientras nos entregaban el 10%, para ir terminando, nos autorizaban 10.000 millones de dólares para las empresas que facturaban anualmente sobre 1 millón de unidades de fomento, o sea, los grandes grupos económicos, estamos hablando de 28.000 millones de pesos al año, los grandes grupos económicos se llevaron una vez más nuestro dinero. Nos humillaron, nos golpearon, nos agredieron, nos reprimieron porque queríamos el 10% y a ellos por debajo le entregaron tranquilamente 10.000 millones de dólares. Don Luis, agradecer esta entrevista, agradecer el que nos haya educado. A nosotros personalmente nos sirvió mucho porque habían cosas que no entendíamos muy bien. Creo que esto va a aclarar hartas cosas, no solamente para San Antonio, sino que para la gente que está preocupado del término de este sistema. Y, por favor, para ir terminando el programa, sus palabras de que para lo que usted quiere o siente que quedó pendiente en esta conversación. No, hay muchos temas. La propuesta nuestra requiere de más tiempo, es una propuesta técnica que requiere más precisión para que la gente la conozca bien, pero pueden entrar a nuestra página www.coordinadoranumafp.cl, ahí la pueden analizar. No solamente decir que tenemos que seguir en esta batalla, una batalla que dignifica mucho en San Antonio, además a mí me parece relevante, ahí tenemos una coordinadora que ha hecho bastante, tenemos una buena coordinadora en San Antonio. 50.000 personas y tenemos compañeros importantes. Sí. Sí, San Antonio ha sido una de las, medida por la proporción, una de las más grandes que había en todo el país, medida por el número de habitantes. Y San Antonio sí, tenemos además los portuarios que también libraron una batalla muy relevante. Tenemos gente vinculada a la salud, a profesores. Tenemos grandes dirigentes también importantes en el sector de la pesca. Bueno, San Antonio es una coordinadora muy importante para nosotros y lo que podemos decir es que mantengámonos en estado de alerta, atento a lo que pasa. La gente tiene que politizarse más, tiene que hacer el esfuerzo por politizarse. Nosotros vamos a discutir el próximo fin de semana en el Consejo de la Coordinadora Nacional cómo vamos a enfrentar el plebiscito, porque queremos ganarlo. Y lo quiero decir aquí, nosotros somos un movimiento social que queremos ganar con fuerza, ganar por paliza. Y también vamos a discutir qué pasa con los constituyentes, a quiénes vamos a elegir. Porque no basta con ganar el plebiscito, si después usted tiene que elegir los constituyentes que redacten la Carta Fundamental. Entonces, ¿a quiénes vamos a elegir? Y eso no es menor, no es menor. Y nosotros creemos que el movimiento social tiene legítimo derecho. En realidad, lo voy a plantear al revés. Creo que los únicos que deberían ser electos para redactar la Constitución nueva son los representantes del mundo social. Ningún político. No es que tenga algo contra los políticos, nosotros somos animales políticos, pero me refiero a los políticos profesionales, que ningún partido nos designe a los constituyentes. Los constituyentes debieran emanar del pueblo común, del pueblo sencillo, del pueblo de trabajo, pescadores, dirigentes de los pescadores, dirigentes de los pobladores, dirigentes de los sindicatos, dirigentes de los trabajadores, de las trabajadoras, del mundo intelectual, del mundo de los profesores. Ahí está la savia, ahí está la gente. Y por supuesto que con el concurso de la técnica es perfectamente reescribir con la mano de los que realmente hacen posible que este país sea lo que es, con quienes debiera escribirse la nueva historia. Diseñar un país, y con esto quiero terminar, un país donde las minorías sientan que el Estado les respeta sus derechos,
pero un país que se diseña para las grandes mayorías, para satisfacer los derechos y la garantía de las mayorías, y no como ha ocurrido desde el 80 en adelante, donde tenemos una constitución espuria que defiende los derechos y privilegios de las minorías, conculcando los derechos de las mayorías. Eso es lo que hay que revertir. Nadie pretende pisotear como han pisoteado ellos a las minorías, al pueblo mapuche, por ejemplo, como han pisoteado a tantas minorías, no solamente al pueblo mapuche, a todos los pueblos originarios de nuestro país, y a todos los pueblos y a todas las minorías sexuales. Es decir, un país que sea respetuoso de los derechos fundamentales y a partir de ahí establecer un estándar mínimo de derechos sociales para que peleemos por la utopía. Pues. Pero por tanto, hoy día es fundamental tener garantizados ciertos derechos. Los que tienen aspiraciones de carácter maximalista, yo lo llamaría que repensaron el tema, porque se pueden pasar siglos tratando de instalar discursos rimbombantes que en la práctica hacen que todos sigamos muriendo en condiciones de absoluta desigualdad y pobreza, y eso no es humanamente correcto seguir manteniendo. No es, incluso tiene una consideración de carácter ético. Y creo que es importante hoy día que le restituyamos a las personas, a los seres humanos en nuestro país, ciertos derechos fundamentales que los chilenos perdimos hace más de 40 y tantos años y que es preciso que los recuperemos. Así que bueno, yo agradecerles que me hayan invitado. Siempre es importante en un programa. Los programas comunales son importantes, los programas barriales, los programas alternativos. Estamos con una televisión y una prensa absolutamente obsecuente con el poder y creo que todos estos espacios ayudan a amplificar nuestra voz, así que muchas gracias. Bueno, conversamos hoy con un vocero, un luchador, un trabajador, simplemente un líder. Luis Mesina. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Terminamos hoy? Ahí, Sí, terminamos. ya.